Hola, hola, soy el profe Hermes. Aquí empezamos el recorrido por la primera etapa de este camino que te llevará a construir una relación más cercana y cálida con el mundo de los textos. La meta del camino que recorreremos juntos es mejorar tus habilidades para que tengas un buen desempeño en la prueba de admisión de la Universidad de Antioquia. Bueno, empecemos. Lo primero que debes saber es que en la vida has leído y leerás muchos tipos de textos. Por eso, el primer tema que abordaremos será el de la tipología textual, para que puedas reconocer fácilmente qué función cumple y qué estructura e intención comunicativa tienen los textos que lees. Pero antes, un datico curioso. La palabra texto, que es un sustantivo, en realidad tiene su origen en un verbo, el de tejer, o texere en latín. Por eso podemos decir que leer, y más aún comprender lo leído, es identificar la relación que unos componentes del texto guardan con otros, bien sea dentro de una oración, dentro de un párrafo o en la globalidad del texto leído. Incluso esta relación de tejido se da entre unos textos y otros, constituyendo un verdadero tejido intertextual. Así que mi querido estudiante, has tejido y destejido toda tu vida mientras lees, sin darte cuenta. Ten muy presente esto porque en el examen de la UDA esta relación es muy importante. Ahora sí, entremos en materia. Para no desaprovechar el dato histórico que te acabo de dar, digamos que las tipologías textuales son las diferentes formas en que las ideas están tejidas en un texto y cómo este tejido configura una unidad de sentido. Y el tipo de tejido depende de la intención comunicativa, del tipo de lenguaje y, por supuesto, del tipo de relación que el autor quiera construir con el lector. Así, hay textos que pueden buscar convencerte, enseñarte o contarte una historia. A ver. Miremos, por ejemplo, las siguientes situaciones. A. Necesitas saber cómo armar un mueble que acabas de comprar. B. ¿Quieres saber sobre el contexto geográfico en que sucedió la masacre de las bananeras en Colombia? C. ¿Te interesa tener claridad frente a las razones por las que debes votar por uno u otro candidato a la presidencia de tu país? Pues bien, mientras la situación A te llevará a leer un texto descriptivo, la B te exige leer un texto expositivo. La situación C, por su parte, te conduce a buscar textos argumentativos que te brinden claridad acerca de razones para poder elegir y descartar a un candidato o a otro. Ahora bien, en el examen de admisión vas a encontrar principalmente textos expositivos y argumentativos, pero esto no quiere decir que nunca vayas a encontrar un examen en el que se presenten textos descriptivos, narrativos o poéticos. De hecho, el examen se caracteriza no solo por exigir que se comprenda lo que un texto dice, sino, además, por poner a dialogar un texto con otro, aunque no pertenezcan a una misma tipología. Por esta razón, en un examen puedes encontrar una pregunta que relacione un argumento presentado en un texto con una explicación presentada en otro. Puede ocurrir que un breve relato sirva de argumento o de explicación. Regularmente, el examen de la UDA presenta dos textos, nombrados como texto 1 y texto 2, que en muchos casos son textos argumentativos o explicativos. Sobre el primer texto se hacen una serie de preguntas que pueden variar en número y tipo. Por ejemplo, sobre el texto 1 pueden hacerse 15 o 20 preguntas, y pueden ser preguntas literales, inferenciales o analógicas, o predominar las literales e inferenciales. Luego viene el texto 2, con el que ocurre lo mismo. Al final aparece un título que dice Preguntas de textos 1 y 2. Estas preguntas ponen en relación ambos textos, pero puede ocurrir que busquen relaciones que vayan más allá de los textos, es decir, que se hagan conexiones con aspectos de la vida social, por ejemplo. Por eso es necesario conocer diferentes tipos de textos, distintos tipos de estructura textual y discursiva, pues cada una tiene características e intenciones comunicativas, y el examen puede involucrar varias de ellas. Pero no solo es importante conocer los tipos de textos que se emplean en el examen, sino también otras tipologías que eventualmente se podrían usar en él,
como los textos narrativos o los refranes, entre otros. Y por supuesto, es importante conocer la estructura del examen. Debes conocer los elementos que lo comprenden, sobre todo para que puedas desempeñarte bien el día que lo presentes. Y para que saques de tu cabeza, si los tienes, esos mitos que han creado sobre el examen o tantas ideas erradas. Por ejemplo, ¿sabes qué he escuchado? Que algunos les recomiendan a quienes van a presentar el examen que marquen siempre la opción C. Si no C, es la C. ¡Ja! Dicen que es la C, porque seguro muchas respuestas del examen son C, o porque en el examen un promedio muy alto de respuestas son C. Nada más absurdo que esto. Mentiras, mentiras. Si hay otra cosa más absurda. Algunos recomiendan marcar la respuesta más larga o la más corta. O sea, si es larga es sospechosa, y si es corta es sospechosa. Recuerda, es un examen de competencia lectora, no es un juego de adivinanzas. Ten presente que quienes elaboran el examen de la universidad son expertos académicos, unos sabios del lenguaje. Ellos saben cómo funciona la lengua y los textos, y su relación en los procesos de pensamiento. Ahora, debo hacer una aclaración. En el examen de admisión no se pregunta si un texto es narrativo, expositivo o argumentativo. No encontrarás preguntas como: ¿el texto que acabas de leer es A, argumentativo, B, expositivo, C, narrativo, D, poético? No. No importa si has memorizado la estructura de una de las tipologías textuales, si no eres capaz de extraer sentidos y establecer relaciones. Entonces, ¿para qué hablar aquí de tipologías? Pues porque los textos responden a unas estructuras e intenciones comunicativas determinadas. Y con estas estructuras e intenciones te enfrentarás en la universidad para que seas un buen profesional en el área, cualquiera que ella sea que elijas estudiar. Saber qué tipo de texto leo es un paso inicial para saber qué dice lo que leo. Ya verás, este es un conocimiento interesantísimo. Que lo disfrutes. Y recuerda, el saber está en la interpretación. Interpretar es sentir y pensar.